Hola, jóvenes estudiantes de 10º grado. A continuación vamos a explicar un poco acerca de las actividades que deben realizar para la guía del tema base de datos, correspondiente al primer periodo guía 1. Entonces lo primero que deben hacer ustedes es estudiar la guía. Aquí aparece la temática, algunos conceptos básicos que son necesarios, deben estudiarlos bien, leerlos detenidamente hasta lograr comprender cada uno de estos conceptos. La primera actividad que ustedes van a hacer es tomar toda esa información y organizarla a través de un mapa conceptual. Recuerden que un mapa conceptual está formado por conceptos unidos por líneas y conectores que al ser leídos desde el título hacia abajo pues se va a poder entender, o eso va a tener una significación que abarca todo lo que explica el tema. No es tomar párrafos y encerrarlos en cuadros y conectarlos con líneas, sino trabajar con conceptos. Los conceptos son palabras claves que encierran un significado, o frases cortas de 2 o 3 palabras como máximo. Después de leer el documento y crear ese mapa conceptual, entonces pasamos a la segunda y tercera actividad. Para poder realizar la segunda y tercera actividad, ustedes deben leer detenidamente este problema que se plantea allí, sobre un almacén de variedades Jordan en el que se requiere una base de datos para administrar la información de los clientes, de los productos y igualmente de las facturas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes deben analizar toda esa información que está allí. Con eso, ¿qué van a hacer? Van a identificar las entidades y los atributos que están allí. Bueno, aquí hay 3 entidades. Entonces deben identificar esas 3 entidades y los atributos de cada entidad. Para poder saber qué es una entidad y qué es un atributo, pues deben leer la guía. Allí está ese contenido y esas explicaciones. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo lo van a hacer. Identifican cada entidad. Por ejemplo, aquí tenemos la entidad auto. Esto no hace parte del problema, este es simplemente un ejemplo. Y aquí están los atributos de la entidad auto, como pueden observarlo aquí. Eso es para la segunda actividad, solamente identificar las entidades y los atributos de cada entidad. Ustedes deberían tener 3 listas como esta, de acuerdo a la información que está aquí. La tercera actividad consiste en tomar esas entidades y esos atributos y convertirlos en una tabla. Es decir, ustedes tendrían que hacer 3 tablas como el que se muestra en el ejemplo. Una tabla por cada entidad. Y aquí en el encabezado de cada columna debe ir los atributos que ustedes identifiquen para cada entidad. Además de eso, ustedes deben identificar la clave principal. Para saber qué es una clave principal, deben también leer el material. Es posible que aquí no estén todos los atributos. Por lo tanto, ustedes deben pensar e imaginarse qué otros atributos tienen esas entidades. Para que podamos entender mejor esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un problema. Dice, una empresa de envíos y mensajería requiere que se le diseñe una base de datos para registrar los envíos que realizan sus clientes, de tal manera que permita almacenar los datos de sus empleados, sus clientes, los envíos realizados y los costos de los envíos, para llevar una organización y control de todo el proceso. Bien, entonces aquí vamos a identificar cuáles son las entidades. Pues aquí podemos identificar como entidades clientes, podemos identificar como entidades empleados, podemos identificar también envíos y los costos de los envíos que vienen siendo las facturas. Entonces aquí podemos observarlo. Empleados, clientes, envíos y costos de los envíos. Que están representados acá. Los costos de los envíos pues son las facturas. Entonces estas son las 4 entidades que podemos identificar en este problema y cada entidad pues tiene un atributo. Entonces observemos, esta es una manera de representarlo, pero aquí los tenemos como lo está pidiendo el ejercicio. La entidad empleado tiene como atributos documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, cargo y puede tener otros más. La entidad cliente, aquí también los pueden observar los atributos, documento, nombre, apellido, etc.
La entidad envío pues también tiene sus propios atributos, número de guía, fecha, dirección, ciudad, destinatario. Y la entidad factura pues también tiene sus propios atributos, número de factura, el costo, la fecha, en fin. Aquí en esta imagen estamos representando esa información gráficamente. ¿Ya? Entonces, en cada una de esas entidades podemos identificar un atributo como clave principal. Ese atributo es aquel que al llenar una tabla con muchos datos, ese es el único campo o la única columna en donde los datos no se van a repetir. Por ejemplo, si nosotros tomamos nombres, ya sabemos que varias personas pueden tener el mismo nombre, varias personas pueden tener el mismo apellido, varias personas pueden tener la misma fecha de nacimiento y varias personas pueden tener el mismo cargo. Pero en el caso de documentos, cada persona va a tener un único número de documento, o sea, el número de documento no se va a repetir. Lo mismo sucede acá en clientes. El número de documento no se repetiría. Lo mismo que en envíos, el número de guía. Cada envío tiene un número de guía. Y en la factura, cada factura tiene un número de factura que es único. Es decir, estos campos serían únicos, estos atributos. Por lo tanto, esos atributos podemos identificarlos como clave principal. Entonces, en la segunda actividad solamente identificamos las entidades y los atributos. Y en la tercera actividad vamos a construir las tablas de esas entidades con esos atributos y vamos a identificar la clave principal, como lo podemos observar aquí. ¿Ya? Este es un ejemplo y ustedes lo van a hacer como se muestra aquí en el ejemplo, teniendo en cuenta pues el problema que deben analizar, que es este. Toda la información está aquí. Es posible, como les dije, que deban buscar otros atributos para las entidades. Eso es todo lo que deben hacer, pues espero que puedan hacerlo de la mejor manera. Hasta pronto.